Bienvenido a este curso de análisis matemático. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de derivadas sucesivas. Supongamos la función f de x igual a x a la sexta. Nosotros sabemos que la derivada de esta función, o f' de x, será igual a 6 multiplicado por x elevado a la 6 menos 1, es decir, 6x a la quinta. Ahora, supongamos nosotros ahora que nuestra función fuera 6x elevado a la quinta. Si nosotros quisiéramos derivar esta función, nuestra derivada sería 6 por 5, 30, x elevado a la cuarta. Esto es lo que se llama la derivada sucesiva de una función. Es decir, nosotros vamos a colocar ahora, no va a ser f' de x, sino f' o f segunda de x, se le llama, y ahora sí colocaremos el resultado de derivar por segunda vez esta función. Habíamos dicho que 6 por 5 era 30 y quedaba en x elevado a la cuarta. Este va como exponente. Eso sencillamente es lo que se hace cuando se hace una derivada sucesiva. Se vuelve a derivar una función que ya fue derivada, no sin antes indicar que según el número de comillas es el número de veces que esta función se derivó. Ahora, es interesante notar que en las funciones de tipo polinomial el número de veces que se puede derivar una función está dado por el grado del polinomio, es decir, por el máximo número del exponente. Es decir, a esta función la podremos derivar nuevamente, de hecho lo vamos a hacer a continuación, y lo vamos a hacer hasta que la función sea eliminada, es decir, cuando anulemos el valor de la función. A partir de ese momento, todas las derivadas que nosotros podamos obtener van a ser exactamente iguales. Vamos allá, por ejemplo. Entonces, nosotros diremos, por ejemplo, que la tercera derivada de esta función, es decir, f1, 2, 3, 3' de x, será igual a, nuevamente, nosotros multiplicamos el exponente por la base elevado al exponente menos 1. Sería 30 por 4, sería 120, x elevado a el cubo en esta oportunidad. Y ahora estaríamos en condiciones, vamos a elevar esto al cubo, de derivar por cuarta vez. ¿Sí? Acá lo que se hace generalmente ya cuando supera el 3 se empieza con numeraciones romanos, con números romanos. Y a esto lo tenemos que colocar como superíndice también. Es decir, f cuarta de x, todo esto no va a ir como superíndice por supuesto, f cuarta de x va a ser igual a, ahora 120 por 3 son 360, eso va multiplicado por x, que va a ir al cuadrado, este obviamente como superíndice. Ahora podremos escribir la siguiente derivada, que la siguiente derivada sería f quinta de x, que sería igual, y vamos a colocar, ya que estamos, el quinto como superíndice. F quinta de x sería igual a 360 por 2 sería 720 multiplicado por x elevado a la 1. Y la derivada, nosotros ya podemos saber cuál es el valor, sería f sexta de x, esta tiene que ser mayúscula, perdón, ambas tienen que ser mayúsculas, igual, y vamos a colocar estos como superíndice. F sexta de x sería igual a 720. Bien, fíjense ustedes algo interesante. Vamos a achicar todo esto un poquito.
para que podamos verlo todo de una sola vez. Bien, fíjense algo interesante. El número de veces que yo puedo derivar a esta función, hemos dicho que estaba dado por el, achiqué mucho, que estaba dado por el grado del polinomio. Ahí. Entonces fíjense ustedes lo que está pasando. Yo tenía un polinomio de grado 6 y yo pude extraer de esta función que tenía de grado 6 su polinomio, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y hasta la sexta derivada. Si yo hubiera tenido una función de grado 3, obviamente podría haberla derivado 3 veces. Por ejemplo, supongamos la función f de x igual a 7x al cubo. Este 3 obviamente está como exponente. Bien, ahora sacaremos f' de x. Eso será igual a 7 por 3, 21x elevado al cuadrado. Obviamente este 2 está como exponente. Bien, ya tengo la primera derivada. F segunda de x será igual a 2 multiplicado por 21 elevado a la multiplicado por 21 multiplicado por x elevado a la 2 menos 1. Es decir, serían 42x elevado a la 1. Y finalmente, f tercera de x será igual a 42 solamente. ¿Sí? Ahora, hemos comprobado que el máximo número de derivadas que se puede sacar de una función de tipo polinomial, reitero, de tipo polinomial, es el grado del exponente de esta función. A todo esto lo vamos a copiar y lo vamos a correr para acá. Bien, veamos ahora otro tipo de funciones y saquémosle las derivadas sucesivas. Supongamos, por ejemplo, la función f de x igual a una clásica, e elevado a la x. Este exponente, es exponente. Entonces, a esto lo voy a copiar porque lo voy a usar bastante recurrentemente. Copio directamente toda la celda. Nosotros sabemos que la primera derivada de la función e a la x va a ser igual a e a la x. Entonces acá literalmente lo que vamos a hacer es colocar la primera derivada va a ser igual a e a la x. Pero si la primera derivada de e a la x es e a la x, obviamente la segunda derivada también va a ser e a la x. Es decir, por más que yo derive la cantidad, la cantidad de veces que yo quiera esta función, no la logro eliminar. Es decir, siempre se mantiene sin la más mínima variación, aunque yo la derive la cantidad de veces que yo quiera. Acá ya iría cuarta. Y todo eso va como superíndice. ¿Se entiende? Y yo puedo seguir así, puntito, 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 quiere decir indefinidamente. Es decir, que yo podría decir que f enésima de x será e elevado a la x, con este x como exponente y este n como superíndice. ¿Se entiende? Es decir, la función e a la x, por más que yo la derive la cantidad de veces que yo quiera, siempre voy a seguir obteniendo la misma función e a la x. Veamos ahora otro tipo de función. Supongamos la función f de x igual seno de x. Bien.
Veamos ahora la primera derivada. F' de x será entonces igual a coseno de x. Y por otro lado, f segunda de x será igual a la derivada del coseno de x, que es igual a menos seno de x. Pero, si ustedes se fijan, acá pasa algo interesante. La segunda derivada me da la misma función inicial, pero con signo negativo. Entonces, si yo derivo f por tercera vez de x, me dará igual a lo mismo que la primera derivada, pero con un signo diferente, porque será la derivada de seno, es coseno, pero el signo era negativo, entonces era menos coseno de x. Ahora, hay algo interesante también acá. Fíjense ustedes que la tercera derivada de x es igual a la primera derivada de x, pero con signo cambiado. Entonces, la cuarta derivada de x va a ser igual, y vamos a elevar todo esto como superíndice de x, va a ser igual a la derivada del coseno es menos seno, pero como tiene un menos adelante, va a ser seno de x. Ahora, fíjense qué curioso que hemos vuelto nuevamente a la función original. Si nosotros seguimos derivando, vamos a seguir obteniendo indefinidamente este ciclo, donde comienza con coseno, menos coseno, seno y así sucesivamente. Esto se sigue repitiendo de una manera cíclica. ¿Sí? Ahora, hay algunas derivadas que se hacen cada vez más complejas. ¿Sí? En este caso estamos haciendo ejemplos sencillos en los que o se va eliminando o es indefinidamente de la misma manera o se comporta de una manera que siempre está dentro de un ciclo. Ahora imagínense ustedes, se los dejo solamente como tarea, si la función fuera f de x igual a seno de x, pero eso a su vez multiplicado por coseno de x. ¿Qué es lo que pasaría acá? Analicemos qué es lo que sucedería. Esta derivada es un producto. Entonces yo tendría que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Eso sería la primera derivada. Si yo derivo eso por segunda vez, ya tendría no solamente un producto, sino tendría dos productos. Cuando yo derive esos dos, se irán incrementando así sucesivamente. Lo vamos a hacer para que ustedes lo vean. Entonces, f' de x, la primera derivada, va a ser igual a la derivada del primero por el producto por el segundo sin derivar. Sería seno de x, la derivada es coseno. Sería coseno de x por el segundo sin derivar, coseno nuevamente de x, más la derivada del segundo, que sería menos seno de x, cambiamos directamente el signo, menos seno de x, por, estamos haciendo la derivada del segundo por el primero sin derivar, por seno de x. Ahora, fíjense algo interesante acá. A eso yo lo puedo escribir como
coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. ¿Sí? A este se escribe como superíndice o exponente, y este también como exponente. Ahora, si ustedes se fijan, y si yo tuviera que hacer la segunda derivada de esta, yo tendría que hacer 2 por coseno de x por menos seno de x, por la regla de la cadena, menos 2 seno de x por coseno de x. Si ustedes se fijan, yo tendría un producto en el primer término y otro producto en el segundo término, con lo cual el resultado cada vez se iría haciendo más largo. Entonces, lo que quiero explicar en esta clase, en este video, es que las derivadas sucesivas, el resultado de las sucesivas derivadas de una función, van a depender mucho de la naturaleza de la función. Hay funciones como por ejemplo las polinómicas que se van a terminar extinguiendo en un número constante y luego de derivar eso queda en cero. Es decir, acá si hubiéramos hecho f cuarta de x, nos queda igual a 0. ¿Sí? Porque sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Y de ahí en adelante, la siguiente derivada va a seguir siendo 0. Es decir, el número de derivadas que yo puedo sacar de una función polinómica está dado por el grado del polinomio. Si hubiera tenido un x cuadrado acá, por más que yo siga derivando, el x cuadrado se elimina antes que la función x al cubo. Ahora, tenemos las otras funciones, que son las funciones que no se van a eliminar, por ejemplo, de la x. Tenemos otras funciones que son cíclicas, como las funciones trigonométricas. Y tenemos funciones más complejas o más compuestas, si se quiere, que en vez de eliminarse, se van amplificando cada vez que se derivan. Bien, esta fue una pequeña introducción a lo que son derivadas sucesivas, y en clases posteriores, en temas sucesivos, lo que vamos a hacer va a ser entender qué significan cada una de estas primera, segunda, tercera derivada en adelante. Vamos a ver que cada una tiene una explicación y un significado importante acerca de características de las funciones. Pero por lo pronto este es el tema de derivadas sucesivas, que consiste en nada más que ir derivando cada una de las funciones que vamos obteniendo al derivar la función original. Ya saben que cualquier duda que tengan pueden consultar, y bueno, dejamos aquí hasta el próximo video para que no sea tan largo.